Primera de Tesalonicenses 5:17, orar sin cesar. Diga conmigo. Una vez más, ¿qué dice la palabra? Tomen sus asientos. Yo creo que les tomó más tiempo en buscarlo que en leerlo, ¿verdad? Tomen sus asientos. Y yo quiero compartir este tema, lo cual yo lo entiendo de esa manera. El tema de hoy es constante, ferviente y persistente. Vamos a decirlo todos juntos: constante, ferviente y persistente. Aleluya. Primera de Tesalonicenses 5:17 es la clave para estar en contacto con nuestro Padre. Y hoy vamos a memorizar este versículo. Cuando yo te pregunte qué dice en Primera de Tesalonicenses 5:17, ¿qué dice? Es todo lo que tienes que aprender. A veces nos cuesta mucho trabajo, ¿verdad?, aprendernos un versículo muy largo. Pero lo que la palabra del Señor hoy nos está diciendo es orar sin cesar. En la Nueva Traducción Viviente dice: nunca dejen de orar. ¿Cuántos traen esa versión? Nunca dejen de orar. Se alargó un poquito más el versículo, pero en realidad lo que el Señor nos está diciendo es que oremos sin cesar. ¿Ok? Bueno, y quiero comenzar también con lo que dice la palabra del Señor en Efesios capítulo 6, versículo 18. Efesios capítulo 6, versículo 18. ¿Alguien lo tiene de mis hermanas, de mis hermanos, de los jóvenes? ¿Puede ponerse de pie y leerlo? Orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con perseverancia y súplica por todos los santos. Amén. ¿Cuántos dicen amén? Lo que la palabra del Señor nos dice, que oremos en el Espíritu en todo momento. En todo momento. Y en toda ocasión. Aleluya. Con persistencia. Diga conmigo: con persistencia. Y entonces lo que la palabra del Señor nos dice, que debemos de estar siempre orando en todo momento, y que nuestra oración, ¿verdad?, sea persistente, no solo por mí, sino por el que tenga a un lado. Aleluya. Yo quiero comprometer a la iglesia a la oración. Mi finalidad es no preguntarle, bueno, más bien mi finalidad es que nos animemos unos a los otros y que tengamos esa constancia, ese fervor y esa persistencia en la oración. Yo te puedo preguntar: ¿cuántos minutos le dedicas a la oración? Cuando yo era joven y mi madre me decía: vamos a orar, a mí me enojaba bastante eso, porque no comprendía qué es lo que me estaban diciendo con orar. Yo vengo, ¿verdad?, de la religión católica. A los 15 años que me convertí, para mí las oraciones eran aquellas que me daban en papel, y yo recitaba y recitaba las veces que fueran necesarias, para que según el pecado mío fuera limpiado, ¿verdad? Esa era como mi referencia de la oración. Y llega en un punto que cansa, llega en un punto donde dice: qué aburrido es orar. Esa era mi mentalidad. Pero cuando viene uno al camino del Señor, yo creo que el Señor nos habla y nos enseña a cómo orar, cómo acercarnos a Dios. Y a lo mejor podemos decir: los convocamos a la oración, mis amados hermanos, vengan temprano. Por cierto, hoy estuvimos aquí antes de las 10 de la mañana comenzando la oración.
Y esto yo los sigo invitando para que nos unamos, iglesia, a orar todos juntos, a orar con esa misma misión, con esa misma visión en el Espíritu. Diga conmigo: constante, ferviente y persistente. Aleluya. Oren en el Espíritu en todo momento y en toda ocasión. Manténganse alerta y sean persistentes en sus oraciones por todos los creyentes en todas partes. Entonces, mi responsabilidad, ¿verdad? Lo que Dios nos quiere decir es que estemos en el Espíritu y que persistamos en esas oraciones. Gloria a Dios. La palabra del Señor nos da un claro ejemplo en Santiago 5:17. Escuche: Elías era un hombre de pasiones semejantes a las nuestras. Elías era un hombre de pasiones semejantes como nosotros. Elías era tan humano como cualquiera de nosotros, dice su palabra. Y él fervientemente, ¿verdad?, oró para que no lloviera. Y otra vez oró y el cielo dio lluvia y la tierra produjo su fruto. Este es un claro ejemplo, ¿verdad?, de lo que la oración puede hacer, el poder de esa oración. Pero a mí lo que me gusta bastante es que nosotros, ¿verdad?, somos como cualquier ser humano, como cualquier personaje que podemos ver en la Biblia. Y me agrada bastante que diga esto: Elías era un hombre con pasiones semejantes a la que cada uno de nosotros tenemos. Elías era un hombre tan humano como cualquiera de nosotros, con debilidades, con pues situaciones que atravesamos. Y entonces yo creo que la palabra nos acerca más a nosotros y nos dice: tú también puedes orar por lo que tú desees y anheles y será hecho. Tú también puedes. Es más, nuestro amado Jesús dice: ustedes cosas mayores harán a lo que yo he hecho en este tiempo. Imaginen todo esto. Oremos en el Espíritu. Diga conmigo: constante, ferviente y persistente. Amén. Aleluya. Oren en el Espíritu en todo momento y en toda ocasión. Manténganse alertas y persistentes en sus oraciones por todos los creyentes. ¿Qué significa la palabra orar? Ya les decía, para mí, cuando el Señor me hizo el llamado para sus caminos, para mí la oración era algo muy religioso. Algo que yo tenía que repetir constantemente para que mis pecados fuesen limpiados. De esa manera yo siempre lo tuve presente desde que nací, ¿verdad? Y también pues para que nosotros, para que, ¿verdad?, el que pertenecía a la Iglesia Católica, si tú querías ser santo, si tú querías vivir en santidad o tener una entrega con Dios, pues tenías que ir con el sacerdote y hablarle y decirle todo lo que hiciste en determinado tiempo, los pecados, todo aquello que Dios no le agrada. A mí, recuerdo que yo en mi mente decía: ¿y ahora qué le voy a decir al sacerdote si siempre me he portado bien? Entonces hasta a veces decía: ay, pues creo que ahora esta semana le hablé mal a mi mamá. Entonces yo iba con el sacerdote: esta semana hice esto y me pasó esto. Y así uno empieza a hablar con el hombre, ¿verdad? Y entonces el sacerdote me decía: ok, entonces como cometiste ese pecado, vas a tener que hacer esa oración y esta, la repites por 10 veces, no recuerdo cuánta. Entonces yo de alguna manera hacía ese rito para que yo me sintiera libre de mi mancha, libre de mi pecado, y yo sentirme en paz con eso. Viene la palabra del Señor y empiezas a ver en los demás, ¿verdad? Empiezas a ver en el pastor, en los ministros, cómo oran, cómo es una oración totalmente distinta. Una oración que la primera vez que yo vi era una oración de fe y una oración de poder. Y entonces cambia el concepto. ¿Qué es orar?
Y yo quiero que en esta mañana todos cambiemos el concepto de la oración. Que no pensemos que la oración, ¡ay, qué aburrido! Hoy vamos a estar ahí orando. No, que nuestra mentalidad cambie. Que la oración es importante y la Biblia nos dice que debemos de ser constantes, de ser fervientes y persistentes en la oración. Orar, dice, viene del latín orare, que significa hablar. Entonces lo que la palabra del Señor nos dice es que nosotros nos conectemos con el Padre hablando. Amén. ¿Estamos entendiendo? Lo que la palabra del Señor dice es que tú tienes que hablar con Dios. Tú tienes que conectarte con Dios. Así como cuando tú hablas con tu Padre, así cuando tú te sientas a platicar con tu Padre. ¿Cuántos tienen aún su Padre con vida? Amén. Amén. Todos, ¿verdad? La mayoría, gracias a Dios. ¿Qué sucede cuando nos sentamos con papá? Tenemos esa confianza, ¿no? De decirle, o queremos contarle algo, o queremos un consejo de él, y nos da confianza nuestro Padre. Bueno, al menos gracias a Dios, mi padre, que el Señor lo bendiga, siempre fue un hombre que nos escuchó y nos amó. Y de esa manera lo debemos de visualizar, que la oración es hablar con Dios. Vamos a ver lo que dice Mateo capítulo 6, versículo 5. ¿Ya lo encontraron? Ya deberían de haberlo encontrado. Cuando ores, no hagas como los hipócritas, ¿verdad? A quienes les encanta orar en el público. Bueno, vamos a pasarnos hasta el 6. Pero tú, cuando ores, apártate a solas, cierra la puerta detrás de ti y ora a tu Padre en privado. Entonces tu Padre, quien todo lo ve, te recompensará. Cuando ores, no parlotees de manera intermitente como hacen los seguidores de las otras religiones. Piensan que sus oraciones recibirán respuesta y solo por repetir las mismas palabras una y otra vez. Es lo que les acabo de decir. No seas como ellos, porque tu Padre sabe exactamente lo que necesitas, incluso antes de que se lo pidas. Aleluya. Ora de la siguiente manera, y nos da un ejemplo muy claro y maravilloso, el cual le agradezco a Dios que yo lo haya aprendido desde mi infancia. Todos recordamos el Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad. Danos hoy lo tienen que tener en la mente, no leer. Esta oración es básica para cualquier hijo de Dios. Si alguien te dice, ¿cómo debo orar? Tú tienes esta herramienta que Dios nos ha dado como ejemplo para que nosotros nos acerquemos al Padre. Es importante la oración. Padre nuestro que estás en el cielo. Comienza diciendo la palabra, santo es tu nombre, como que la palabra nos dice, cuando te acerques a Dios, primero lo que debes de hacer es darle honor, gloria, alabanza, adoración. Primero es eso. Que tu reino, Padre, venga a nosotros. Aleluya. Y que se cumpla tu voluntad en la tierra como en el cielo. Amén. Y es completísima esta oración. Nos dice, danos, ¿verdad?, el alimento que necesitamos. ¿Cuántos necesitamos del alimento? Todos. ¿No es así? Danos hoy el alimento que hoy necesitamos. Perdónanos. Habla sobre el perdón. Perdónanos.
así como hemos perdonado a los que pecan contra nosotros. Nos pone entre la espada y la pared este versículo porque dice: perdónanos, Padre, así como yo perdono al que tengo a un lado, así como perdono a mi hermana, a mi vecino, a mi familiar, así como yo perdono, así quiero que tú me perdones. Wow. Y muchas veces somos rencorosos hasta donde no más poder. Y cada uno conoce bien su corazón, aunque diga: no, yo estoy bien, yo no tengo rencor. Pero tu orgullo, si tú le rascas más allá en el fondo del corazón, siempre hay algo que está estorbando en tu vida. Y entonces el Señor nos encara que cada día que nos entreguemos a Él, ¿verdad?, vayamos con esa limpieza espiritual diciendo: Señor, perdóname si he pecado, así como yo he perdonado a aquel que me lastimó o me hirió en su momento. Amén. Perdona nuestros pecados así como nosotros hemos perdonado a los que pecan contra nosotros. No permitas, diga conmigo, no permitas que cedamos ante la tentación. No lo permitas, sino rescátanos del maligno. ¿Acaso no es una oración completa? Adoración, súplica al Padre que se haga su voluntad, que nos perdone, que nos libre de todo mal, que no nos permita caer en tentación. Gloria a Dios. Entonces, esta oración en Mateo 6:6 es un versículo básico en nuestra vida espiritual. Y no se tiene por qué olvidar porque está súper fácil. Mateo 6:6. Si yo la siguiente vez les pregunto: mis hermanos, a ver, díganme en qué versículo viene, en qué capítulo y versículo viene el Padre Nuestro, ¿ustedes qué van a decir? ¿Y qué dice en Primera de Tesalonicenses 5:17? Básico. Amén. ¿Estamos entendiendo la palabra? Vamos a darle una ofrenda de palmas a nuestro Dios por su palabra. Y me llama la atención, ¿verdad? En Lucas capítulo 11, versículo 1, vamos a leerlo. Dice: una vez Jesús estaba orando en cierto lugar. Cuando terminó, uno de sus discípulos se le acercó y le dijo: Señor, ¿cómo le dijo? Señor, enséñanos a orar. Esta palabra es para nosotros. Señor, enséñanos a orar. Así como Juan le enseñó a sus discípulos. Es decir, vino un discípulo que no sabía orar, un discípulo que tenía esa necesidad de acercarse a Dios, pero no sabía cómo hacerlo, o quizás tenía, como yo, ¿verdad?, otras creencias de cómo acercarse, quizás a su manera, a Dios. No juzgamos a las personas que oran como ellos han sido enseñados, mis hermanos. Porque antes estábamos cegados y ahora cuando la luz viene, el Señor nos enseña cómo hacerlo, ¿verdad? Pero tú puedes compartir y decir: la palabra del Señor nos dice en Mateo, exacto, 6:6. Y nuevamente en Lucas vuelve el Señor a repetir esa oración. Jesús dijo: deberían orar de la siguiente manera: Padre, que siempre sea santificado tu nombre, que tu reino venga pronto, danos cada día el alimento que necesitamos y perdónanos nuestros pecados, así como nosotros perdonamos a los que pecan contra nosotros. Ahí falta que se cumpla tu voluntad en la tierra como en el cielo, ¿verdad? Pero nuevamente Jesús repite la oración a todos aquellos, ¿verdad?, que querían aprender, y Él les estaba enseñando a través de este versículo que se dio en Mateo 6:6.
Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. ¿Es complicado aprenderlo? Quizás para ti sí, pero si tú activas esta palabra día a día, que vas en tu caminar, que vas de camino a un lugar, tú puedes memorizar esta palabra en tu vida. A veces memorizamos otras cosas que no deberían de estar en nuestros pensamientos o en nuestro lenguaje. Yo creo que a veces hasta nos sabemos una canción de más del mundo que el Padre Nuestro. Perdón que lo diga de esa manera. Es básico tener esta palabra en nuestra vida. Amén. Entonces el discípulo se le acerca a Jesús y le dice: enséñame a orar. Enséñame cómo hacerlo. Y entonces Jesús, ¿verdad? Nuevamente recita esta palabra. Y luego utiliza la siguiente historia para enseñarles más acerca de la oración. Diga conmigo: constancia, fervor y persistencia. Aleluya. Luego dice la palabra en Lucas 11, ¿verdad? En el 5 dice que Jesús enseña a través de esta historia cómo debería enseñar acerca de la oración. Y dice: supongan que uno de ustedes va a la casa de un amigo a medianoche para pedirle que le preste 3 panes. Le dices: acaba de llegar de visita un amigo mío y no tengo nada para darle de comer. Supongan que ese amigo grita desde el dormitorio: no molestes, la puerta está cerrada y mi familia y yo estamos ¿qué? Acostados, no puedo ayudarte. Les digo que aunque no lo haga por amistad, si sigues tocando a la puerta el tiempo suficiente, Él se levantará y te dará lo que necesitas debido a tu audaz insistencia. Qué hermoso nos lleva nuestro amado Mesías. Con esta parábola, con esta historia, nos da a entender que quizás nosotros estemos insistiendo y creemos, ¿verdad?, que no somos escuchados. Y la palabra nos dice que si tú sigues tocando la puerta el tiempo suficiente, dice que Él se levantará y te dará lo que necesitas debido a que tú has tenido insistencia. Amén. Sigue diciendo en el 9: así les digo, sigan pidiendo y recibirán lo que piden. Sigan buscando y encontrarán, y sigan llamando, ¿y qué? Y la puerta se les abrirá. Pero aquí hay una clave en la oración. Aquí hay una clave, ¿verdad? Es la insistencia que tengamos. Hay mucha gente que espera respuesta de Dios y no la ha encontrado o no ha visto el milagro. Pero habría que preguntarle cuánto es la insistencia de él o de ella para lograr que la puerta se abra. A veces oramos y solo: sí, Señor, te pido por esto, sí, te pido por esto en nombre de Jesús. A veces hasta no somos conscientes de lo que estamos orando. Pero con esto yo creo que también se debe de activar nuestra fe en que esa puerta se va a abrir a su debido tiempo, porque estamos orando: Señor, hágase tu voluntad, hágase tu voluntad. Si tú estás orando por alguien para que se convierta, o tú quieres que Dios, ¿verdad?, te alinee a sus caminos, tienes que persistir. Tienes que ser constante, tienes que ser ferviente y persistente hasta que la puerta se abra. No podemos quedarnos a medias. Aleluya.
Así que les digo, sigan pidiendo. ¿Quién dijo estas palabras? Nuestro Mesías, nuestro amado Jesús. Yeshua lo dijo, sigan pidiendo, pues todo el que pide, recibe. Diga conmigo, recibe. Todo el que busca, encuentra. Y todo el que llama, se le abrirá la puerta. ¿Quieres que se abra la puerta? Pues tienes que buscar, tienes que pedir, tienes que buscar, gloria a Dios, para que se abra la puerta. Pero para ello se necesita constancia, no solo una vez una oración, o una oración como cada una vez al año, como decimos. Es con constancia, con fervor, con persistencia. Aleluya. Ustedes, los que son padres, aleluya, ¿cuántos somos padres? Supongamos, ¿verdad?, que su hijo, uno de sus pequeños, ¿verdad?, uno de nuestros hijos, que mi hija me esté pidiendo pescado y yo le diga, no tengo pescado, yo te doy una serpiente. O que uno de tus hijos te pida un huevo, Laura, y tú le termines dando un escorpión. Eso será el corazón de los padres. Ustedes que son padres, si sus hijos les piden un pescado, les dan una serpiente en su lugar. O si les piden un huevo, les dan un escorpión. Claro que no, ¿verdad? Nos da la respuesta. Así que ustedes, gente pecadora, porque esto nos lo dijo nuestro amado Yeshua, gente pecadora, somos pecadores. Ustedes, gente pecadora, saben dar buenos regalos a sus hijos. ¿Cuánto más su Padre Celestial dará el Espíritu Santo a quien se lo pida? Nosotros siempre damos buenos regalos a nuestros hijos. Sabemos darle lo mejor y yo soy consciente de eso. Aunque un hijo, ¿verdad?, sea berrinchudo, aunque un hijo a veces, ¿verdad?, cuando está en proceso de responsabilidad, a veces es irresponsable, o cuando es rezongón, ¿cuántos rezongones hay aquí? O cuando no obedecen. A pesar de todo eso, siguen siendo nuestros hijos y les seguimos dando de lo mejor. Es complicado, pero muchas veces nosotros como padres lo hacemos. ¿Cuánto más, dice, cuánto más su Padre Celestial dará el Espíritu Santo a quienes lo pidan? Pero yo no estoy pidiendo el Espíritu Santo, yo solo estoy pidiendo que yo tenga una casa, un coche, o que mi esposo se convierta, que yo me convierta. Yo no estoy pidiendo eso. Te digo lo que yo hoy pude visualizar, que si nosotros pedimos el Espíritu Santo, tenemos todo. Una vez más, si tú pides el Espíritu Santo, tienes todo, porque el Espíritu Santo restaura, el Espíritu Santo sana, el Espíritu Santo quita todo lo que estorbe en nuestra vida, el Espíritu Santo nos protege. El Espíritu Santo nos da aliento, nos da vida. El Espíritu Santo quita, arregla todo lo que necesitas arreglar. Te da estabilidad, te da abundancia. Creo que Dios nos está diciendo que a veces pedimos mal. El Espíritu Santo es lo que necesitamos cada uno de nosotros para que se abran las puertas que queremos. Constancia, fervor y persistencia. ¿Cuántos toman esta palabra y dan gloria a Dios? Vamos a darle una ofrenda de palmas al Señor. Primera de Tesalonicenses 5:17, ¿qué dice? Ya lo tienen, ya memorizaron un texto más a los 1000 textos que llevaban en mente. Ya tienen 1001. 5:17, orar sin cesar. Orar sin cesar. Un día vamos a hacer este ejercicio. A ver, vamos a pasar el micrófono a todos mis hermanos para que digan un texto bíblico. Orar sin cesar, orar sin cesar. Hay que aprender la palabra porque esa nos ayuda. Ok, bueno,
Otro pasaje que que tocó mucho mi corazón, aleluya, y escúchenlo. Jesús ora en el monte de los olivos. Amén. Jesús ora en el monte de los olivos. Dice así, solo sé que viene en el 39, no anoté la escritura, disculpe, pero dice así: luego, acompañado por sus discípulos, Jesús salió del cuarto en el piso de arriba y, como de costumbre, escuche esto, ¿como de qué? Costumbre, fue al monte de los olivos. Allí les dijo: oren para que no cedan a la tentación. ¿Y qué dice el Padre Nuestro al final? ¿Verdad? El Padre Nuestro lo tiene todo. Ese es una oración muy importante. Entonces, allí les dijo: oren para que no cedan a la tentación. Se alejó a una distancia como de un tiro de piedra. Desconozco qué es un tiro de piedra. Lejos, yo creo. Se arrodilló y oró: Padre, si quieres, te pido que quites esta copa de sufrimiento de mí. Sin embargo, quiero que se haga tu voluntad y no la mía. ¿Qué dice el Padre Nuestro? Hágase tu voluntad. Entonces apareció un ángel del cielo. ¿Y qué sucedió? Y lo fortaleció. En el 44 dice: y oró con más fervor, y estaba en tal agonía del espíritu que su sudor caía a la tierra como grandes gotas de sangre. Gloria a Dios. Nuestro amado Yeshua dice que se alejó, que estaba orando como era costumbre, que estaba orando con los discípulos, pero dice, ¿verdad?, que se alejó a una distancia y él se encontraba en su corazón en una agonía, en un sufrimiento, ¿verdad? Y con esa confianza, como se acercó al Padre, con estas palabras, ¿verdad? Dice: Padre, si quieres, te puedo pedir que quites de mí este sufrimiento, que quites esta copa de sufrimiento de mí. Sin embargo, ¿verdad?, aunque uno, ¿verdad?, esté pasando y no quiere pasar por un proceso, nuestro amado Yeshua, sus palabras, y nos los deja como ejemplo a nosotros, dice: yo quiero que se haga tu voluntad, Padre, y no la mía. ¿Cuántos pueden decirle: Señor, aunque yo esté pasando por esto, es tu voluntad, porque sabes que es para bien? Y Jesús vino a darlo todo. Vino a dar todo. Comprender qué es lo que dio nuestro amado Yeshua. Todo, mi hermano. De verdad, yo creo que movería a la iglesia a pensar de una manera diferente, a tener una espiritual distinta, si nosotros podemos visualizar y podemos conectar lo que Jesús hizo por nosotros, por nuestros pecados. Te pido que quites esta copa de sufrimiento de mí. Sin embargo, quiero que se haga tu voluntad y no la mía. La voluntad del Padre es que Él fuera como esa oveja, como ese cordero, a la cruz, para que nosotros tengamos redención de los pecados. ¿Es para menos? Y a veces me pongo a pensar, somos tan indiferentes, somos tan humanos que capaces de no prestar atención a lo que su palabra dice. A veces hasta le faltamos al respeto, a la presencia de Dios. Creo que Dios nos quiere decir que el sufrimiento que tuvo nuestro Mesías no es para menos.
Y entonces dice que después de haber hablado con el Padre, con haber hablado con Dios, apareció un ángel del cielo. ¿Y qué sucedió? Lo fortaleció. ¡Qué maravilloso! Jesús habló con su Padre de la angustia que tenía. ¿Y qué sucedió? Dios lo fortaleció. Así Dios quiere fortalecernos en medio de la situación que pasemos, que aunque no nos gusta, que aunque no queremos, así es la voluntad de Dios. Y cuando Dios lo fortaleció, dice que oró ¿con qué? Con más fervor. Oró con más fervor. Dice que estaba en tal agonía de su espíritu, de espíritu, estaba en agonía de espíritu, que su sudor caía a la tierra como grandes gotas ¿de qué? De sangre. Aleluya. 45. Finalmente se puso de pie y regresó a donde estaban sus discípulos. Pero ¿cómo los encontró? Híjoles. Jesús se acerca a sus discípulos y los encuentra durmiendo. Y les hace la pregunta: ¿por qué duermen? Ahora la pregunta es para nosotros: ¿por qué dormimos? ¿Quién está diciendo estas palabras? Jesús está diciendo, el Hijo de Dios, el cual Dios le dio toda la autoridad y todo el poder que ningún ser humano tiene en esta tierra o ha tenido en esta tierra. Y les dice a sus discípulos: ¿por qué duermen? Y ahora te dejo esta palabra: cuando nos despertemos, escuchemos esa voz del Mesías diciendo: ¿por qué duermes? Pues necesito descansar, ¿verdad? Vamos a contestar. Pero es necesario que estemos orando y que nos levantemos para no caer ¿en qué? Esa es la clave. El Padre nuestro nos dice: y no permitas que caigamos en tentación. No nos dejes caer en tentación. ¿Cómo nos encontrará nuestro amado Jesús? ¿Cómo encontrará Jesús a su iglesia? Ya decíamos, ¿cómo nos encontrará? ¿Durmiendo? ¿Una iglesia dormida? Jesús encontró esta escena de ver a su amada iglesia dormida. La esposa estaba durmiendo. ¿Por qué duermes? Amén. ¿Por qué duermen? Les preguntó. Y dijo Jesús: ¿por qué duermen? Levántense y oren. Dile al que tienes a un lado: levántate y ora. Levántate y ora. Y ahora toquen su corazón y díganse a sí mismo: levántate y ora. A ver, una vez más, toquen su corazón. Quiero verlos, de verdad. Aquí, a ver la transmisión, vamos a poner la cámara de frente. Levántate y ora. ¿Sabes por qué? Para que no seas presa fácil en caer en cualquier tentación. Habría que ver qué son esas tentaciones, si ustedes lo saben. Hay muchas cosas que nos distraen y que no nos dejan espiritualmente ser activos en el Señor. Y hoy el Señor nos habla y dice: levántense y oren para no ceder. Levántense y adoremos al Padre. Levántense y démosle gracias a Dios, porque esta es la voluntad para tu vida. Levantémonos en oración y seamos constantes, seamos fervientes y persistentes. ¿Qué nos enseña nuestro amado Yeshua? Que era costumbre, entonces era constante su oración. Y no solo eso, ¿verdad? También nos enseña que era ferviente en la oración.
Efesios 6 nos dice: sean persistentes en sus oraciones. Constancia, fervor y persistencia es lo que cada uno de nosotros necesitamos. En el matrimonio necesitamos que los matrimonios se unan en oración, que nuestros hijos vean lo que estamos haciendo, porque ellos aprenden de eso. Yo le decía a un hermano: lo que tú hagas, lo que tú le des de ejemplo, seguramente tus hijos lo van a repetir. Pero si tú dices: yo resuelvo las cosas a mi manera, de esta manera, con violencia, con agresividad o X, le estamos enseñando a los que vienen detrás de nosotros que así se hace. Pero yo creo que la palabra es clara y nos dice que nos levantemos en oración. Y seguramente si nosotros nos levantamos en oración y somos constantes, persistentes, fervientes, nuestros hijos y los que vienen atrás, nuestras generaciones, lo van a repetir. Va a suceder porque hemos dejado ese ejemplo. ¿De qué manera voy a vencer la tentación? Orando. ¿De qué manera voy a estar atento? Orando. ¿De qué manera voy a ser constante? Sometiendo a mi carne, levantándome. Nos cuesta trabajo levantarnos, y se los digo, y más a la juventud, porque yo también fui joven y rechacé en mi tiempo que la oración, sí, siempre decía sí. Y es un reto para los más jovencitos, es un reto. Pero nosotros como padres de familia, tenemos que insistir y darle ejemplo a los demás. Y lo digo a veces con vergüenza, a veces damos ejemplo de las cosas que no deberían de hacer nuestros hijos y somos más constantes en dar esos malos ejemplos. Y lo digo por mí. Entonces, diga conmigo: constancia, fervor y persistencia. Aleluya. Porque cuando esto suceda, el Espíritu Santo te va a fortalecer, así como fortaleció a nuestro amado Yeshua. Dice que se apareció un ángel del cielo para fortalecerte. Y cuando tú te sientas así, de esa manera, ora con fervor al Padre, porque seguramente va a enviar su ángel para fortalecerte el día de hoy. Amén. Amén. Vamos a ponernos de pie en esta mañana. Tesalonicenses 5:17, orar sin cesar. Orar es hablar con el Padre. No importa los que apenas están empezando, los que no han tenido ese contacto con Dios, empieza a hablar con Dios, empieza a hablar con el Padre. Quizás no seas de muchas palabras, pero ahí en tu intimidad, cuando estés a solas, joven, hermano, dile: Señor Padre nuestro que estás en los cielos. Comienza poco a poco, y yo sé que a su tiempo esa oración va a ser constante, esa oración va a ser ferviente y persistente, y va a llegar a los oídos. Cuando tú insistes, el Señor va a abrir su puerta a su tiempo. Amén. Oremos, dice el Señor, pero no veamos esta oración como religiosidad. Nuestra responsabilidad es hablar con el Padre. O hablas con el Padre o eres indiferente con Él, no hay más. ¿Cómo eres con Dios? ¿Indiferente? ¿Callado? ¿Que no le das gloria? ¿Que no le agradeces? ¿Cómo somos con Dios? Amén. Y Jesús viene y nos da un ejemplo, un tremendo ejemplo de lo que Él estaba pasando, y agradeció a Dios que se haga su voluntad y no la de Él. Amén.
Si tú no quieres saber tus labios, no lo hagas. Ahí en tu interior puedes hacerlo. Si tú quieres hablar con Dios y alzar tu voz y tú te sientes bien haciéndolo, hazlo. Pero dile al Señor: Padre, ayúdame a ser constante y buscarte con fervor. Ahí donde estás, cierra tus ojos, que nada ni nadie te distraiga aquí en este lugar. Es solo tú y el Padre que está contigo. Hoy el Señor está enviando de su Espíritu Santo para fortalecernos en Él. Oh sí, Señor, aquí estamos. Aquí estamos delante de ti, Señor. Hablemos.